Hola, bienvenidos. Hoy vamos a preparar este delicioso y jugoso pavo navideño, una receta fácil y muy rica. Comenzamos. Por acá tengo este pavo, tengo 2 días de tenerlo ya en la parte baja del refrigerador, pues lo compré congelado, ya está completamente descongelado. Le voy a remover la bolsa o el empaque y pues lo voy a lavar muy bien. Vean, por acá ya está el pavito, ya está bien limpio y lo sequé con papel toalla, ¿verdad? Para que quede bien seco y listo para que lo podamos preparar. Vamos a necesitar 2 barras de mantequilla con sal, 1,5 cucharada de polvo de ajo, 1,5 cucharada de paprika. Vamos a necesitar papel aluminio. Por acá tengo una cabeza o 2 cabezas de ajo entero, 3 hojas de laurel. Por supuesto vamos a necesitar suficiente sal y pimienta. Por acá tengo ajo picado, que pues este ya lo compré en el supermercado así. Vamos a necesitar también aceite de oliva. Y para rellenar vamos a necesitar cebolla, naranja y limón partido. Todos los ingredientes los encuentran y las cantidades completas en la descripción del video. Vamos a necesitar romero, tomillo fresco. Y de hierbas vamos a necesitar cilantro, perejil y eneldo. Por acá ya en un recipiente tengo las 2 barras de mantequilla. Le voy a poner pimienta al gusto. Le voy a agregar la 1,5 cucharadas de paprika. También la 1,5 cucharadas de polvo de ajo. Le voy a estar agregando de este ajo picadito alrededor también de 1,5 cucharadas. Este ajo ya lo compré en el supermercado, pero ustedes pueden picar ajo finamente y pues es igual. Vamos a agregar unas 7 cucharadas de aceite de oliva. Y también le voy a agregar el jugo de medio limón. Asegúrense de sacar las semillitas de limón para que no se vaya ahí en el adobo que estamos preparando. Vamos a reservar porque ahora vamos a picar por acá estas hierbas. Voy a agarrar por acá unas hojitas de perejil, unas ramitas. Voy a agarrar alrededor de 14 ramitas de perejil, las cuales voy a estar picando lo más fino que se pueda, ¿verdad? Vamos a hacer esto en este momento, a picarlas muy bien. Y una vez que ya estén picaditas, las vamos a agregar en el recipiente donde tenemos la mantequilla con los demás ingredientes. Ahora por acá voy a agarrar unas ramitas también de eneldo, alrededor de unas 8 ramitas. Le voy a cortar el tronquito y solo voy a tratar de picar muy bien las hojitas. También estas hojas las vamos a agregar aquí en el mismo recipiente donde estamos preparando el adobo. Ahora voy a agarrar unas 9 ramitas de cilantro y también las vamos a picar lo más finito que se pueda. Y las vamos a agregar acá. Ahora con la ayuda de un tenedor vamos a comenzar a incorporar muy bien todos estos ingredientes a la mantequilla. Es importante decirles que la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para que sea manejable y pues sea más fácil de incorporar todos estos ingredientes. Le voy a agregar alrededor de 1 cucharada de sal extra porque acuérdense que el pavo es pues de carne simple, así es que vamos a agregar 1 cucharada. Miren, aquí está el pavito ya listo. Lo primero que voy a hacer va a ser rellenarlo. Voy a partir en 4 una cebolla y le voy a colocar los pedazos de cebolla aquí en la cavidad del pavito. También le voy a colocar medio limón y le voy a poner también media naranja. Esto le va a dar un sabor súper rico al pavito. Acá también le voy a poner una cabeza de ajos, ¿verdad? Pongámosle suficiente ajo para que aromatice muy rico. Ahora voy a agregar las hojas de laurel y le voy a poner unas ramitas de romero fresco y también de esta ramita de tomillo fresco.
También le voy a agregar unas 6 o 7 ramitas de eneldo, muy bien, a rellenar muy bien la cavidad de nuestro pavo. Ahora bien, miren, acá tenemos ya esta pastita o este adobo que hemos preparado y le voy a ir poniendo un poco acá en la cavidad del pavo para que le dé sabor por dentro al pavo. Le ponemos suficiente de este adobo y ahora vean. En esta parte del pavo vamos a tratar de despegar la piel de la carne del pavo. De esta manera, con mucho cuidado, vamos a tratar de separar la piel y tengamos mucho cuidado de no abrirle agujeros. Eso es muy importante. Ahora que ya tenemos ese espacio, miren, le estoy poniendo por acá el adobo que hemos preparado. Le vamos a poner suficiente. Vamos a ser muy generosos con este pavo. Miren qué ricas se ven todas esas hierbas ahí. Este pavo va a quedar deliciosísimo, amigos. De verdad los invito a prepararlo. Es una receta fácil y súper deliciosa para que puedan sorprender a su familia. Vean, estoy haciendo exactamente lo mismo del otro lado de la pechuga del pavo. He separado la piel de la carne y también le voy a poner suficiente adobo de este rico adobo que hemos preparado. Ahora, cuando ya el pavito lo tenemos ya bien rellenito por dentro, vamos a empezar a ponerle el resto del adobo encima de la piel del pavito. Lo vamos a embadurnar muy bien, amigos. Ahora sí que le vamos a dar un buen masaje a este pavito. Miren, las piernitas del pavo las volvemos a colocar en este huequito que ya trae. Y bueno, démosle un buen masaje a este pavo. Miren, aquí está ya bien rico con ese adobo que preparamos. Ahora lo vamos a poner acá en una bandeja para hornear. Miren, así ha quedado este pavito súper delicioso. Y pues aquí está la receta, espero que la preparen. Miren, ahora lo que voy a hacer es que le voy a tapar las alitas con papel aluminio para evitar que las alitas se nos vayan a quemar. Porque pues las alitas son de cocción rápida y por lo general si uno las deja destapadas pues se queman. Le vamos a poner un poco de aceite, miren acá en la parte de arriba. Y yo por lo general acostumbro a ponerle al fondo unas ramitas de romero fresco y también de tomillo. Esto es para aromatizar el pavo y también para que aromatice muy delicioso el gravy que nos va a salir de los jugos de este pavo. Tengo el horno precalentado ya desde hace 40 minutos y bueno, acá lo último que voy a hacer es colocarle papel aluminio para cubrir el pavito muy bien y lo voy a llevar al horno que ya tengo precalentado por 3 horas a 350 grados Fahrenheit. Y miren, después de 2 horas con 45 minutos, miren, ya mi pavito ya está. Esta es una manera casera de darnos cuenta que el pavo ya está cocido. Lo van a pinchar y si los jugos salen transparentes, significa de que el pavo ya está completamente cocido. Si ustedes pinchan el pavito y el agüita que sale todavía viene rosadita o roja, significa que el pavo todavía está crudo y hay que darle más cocción. Recuerden que cada horno calienta de diferente manera y pues tenemos que tener mucho cuidado en eso y asegurarnos de que el pavo está muy bien cocido. Ahora lo que voy a hacer es retirar el aluminio y dejarlo en el horno para que se dore bien. Miren, aquí está bien doradito, lo dejé 15 minutitos más dorando nada más con fuego en la parte de arriba del horno y miren, acá está el resultado, un pavo delicioso para disfrutar en familia y pues acompañar este pavo con lo que ustedes más prefieran. El gravy que nos quedó, miren, hay suficiente gravy. En la parte de arriba de su pantalla están saliendo unas letritas, toquen ahí y los lleva directamente al video de cómo preparar un delicioso gravy con los jugos del pavito. Miren, acá está el pavo. Voy a quitar el papel aluminio que puse para proteger las alitas y miren, las alitas quedaron perfectas, muy cociditas y pues qué les digo, este pavito está delicioso. Deben de probar esta rica receta.
Gracias por visitar Daisy's Channel. Les deseo con mucho cariño una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que disfruten estas fiestas y que se la pasen de lo mejor. Les deseo éxitos y muchas bendiciones a todos. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita, recuerda regalarme un me gusta y dejarme tu comentario qué tal te pareció esta receta. Muchas gracias a todos los amigos que nos ven en Facebook, acá en YouTube, nos están visitando también en TikTok y en Instagram. Gracias a todos por su apoyo. Los espero la próxima semana con una próxima receta, porque sí, semanalmente estamos subiendo recetas deliciosas. Nos vemos pronto. Bendiciones.